Quiero felicitar a la Universidad Nacional Abierta por su 46 aniversario y al Grupo de Investigación GIDI por sus 17 años de fundación. De verdad, para mí es un honor estar acá. Mi casa de estudios es la Universidad Nacional Abierta. Tengo excelentes recuerdos y excelentes experiencias vividas allí con toda esta familia que realmente me marcó para bien. Y ahora bien, vamos a compartir la pantalla de mi presentación. Hoy vengo a hablarles un poquito respecto de el maltrato infantil y un enfoque socioeducativo integral. Sabemos que esta es una temática de bastante importancia, de la cual hemos tomado partida en distintas disciplinas para poder abordar cada situación, cada fenómeno que se va dando. Sabemos que los tiempos van cambiando, que la influencia de medios externos y sobre todo en esta ocasión que estamos viviendo una superación de una pandemia que durante 2 años transformó la visión que teníamos no solamente de la conducta, sino de todo en general. Esto afectó a todo el mundo y creo que no quedó una persona que no le haya marcado de alguna manera esta situación. Y bueno, nosotros que trabajamos en educación y yo comparto mis puntos de vista y mi sentir como profesional con los psicólogos, los psicopedagogos, porque estamos en una constante eh, eh, experiencia con situaciones que de verdad no estábamos acostumbrados a manejar, no estábamos acostumbrados a que nos llegaran ciertas situaciones de conducta y menos con esa alteración en los números, porque se modificaron las tendencias a tocar las puertas en nuestras oficinas, a abordar la atención psicopedagógica, la atención psicológica, la atención educativa, con tanta demanda como está ocurriendo ahora. Y quisiéramos que esa demanda fuera en aumento cada vez, porque el deseo de ayudar es tan grande porque sabemos que hay necesidad de atención desde nuestras áreas, desde nuestros puntos de batalla. Y, y bien, sabemos cuando inicia el maltrato, el- la pandemia, inicia con ello una serie de cambios, como ya les mencioné, y no solamente cambios en ese periodo de tiempo, sino que los cambios conductuales han venido mutando el día después de la pandemia. Y esto con un cerebro bien abierto, un pensamiento crítico y totalmente alerta a ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y cómo le podemos abordar. Por eso para mí es interesante traer este tema hoy, dedicado pues especialmente a colegas que estén en la docencia, a psicopedagogos y a aquellos que están formándose en educación. Es para mí pues un honor poderles ayudar y darles un poquito de luces, compartirles mi experiencia, porque de allí va a partir quizá la orientación para ustedes cuando les corresponda abordar ciertas situaciones que se van a presentar. Y no solamente en el área del niño y del adolescente. En esas etapas no se centra todo este fenómeno, sino que a nivel familiar, a nivel laboral, en cualquier rol que desempeña la persona o el individuo. Y bueno, vamos a ir avanzando. Como les dije en un inicio, pues este es mi temática, el maltrato infantil y fenómenos conductuales post pandemia, un enfoque socioeducativo integral. Eh, para los que me conocen, bueno, ya saben quién soy, Rudy Barrios, venezolana. Actualmente estoy trabajando en el exterior, específicamente en Paraguay. Soy orientadora educativa y me especialicé en modificación de conducta en niños y adolescentes. Soy miembro del grupo de investigación GIDIS, por cierto, desde su fundación. Y bien, aquí estoy para darles
toda la entrega de este contenido. Después de este pequeño preámbulo, vamos a ir avanzando y vamos a adentrarnos de ya en el tema. Eh, Sabemos que al inicio de la pandemia los expertos habían predecido las consecuencias más importantes que iba a estar sufriendo la sociedad y el mundo. Esas consecuencias tenían que ver con lo de la salud física, la parte económica y también la parte psicológica. Y fue muy acertado. De hecho, estamos viviendo en el día a día, viviendo esta experiencia, conociendo cada detalle. Y a mí me gusta enfocarnos siempre, dar una pequeña parte histórica de cómo vivíamos antes de la pandemia desde el punto de vista de la conducta. Antes nos enfocábamos mucho en toda esa transformación, hablábamos de la globalización, la transculturización, cosa que venía integrándose a nuestra sociedad a través de la influencia del televisor. Teníamos acceso a muchos canales por televisión y en un momento récord teníamos información de qué estaba sucediendo al otro lado del mundo y se fue mezclando esto con la conducta de nuestra población en general, de tal manera que imitábamos ciertas conductas, ciertas modas, ciertas tendencias y bueno, comienza allí un movimiento que nos preocupó bastante y nos llamó la atención y nos detuvimos allí a, a estudiar y a emplear técnicas para, para ayudar a la población que está creciendo, a nuestros niños, nuestros adolescentes, que decimos que ellos son el futuro y el futuro fuerte del mundo, pues. Y allí centramos nuestra atención y veíamos mucho cómo se venía transformando cada vez en algo muy delicado, lo que era la violencia intrafamiliar, un tema que fue causal de mucha controversia, muchos estudios, mucha intervención y bueno, se crearon espacios para la orientación familiar, espacios para acercar a los hijos con los padres, para sembrar valores espirituales, conociendo que de allí parte el el fundamento de la familia y el fundamento del ser humano. Bueno, para no detenerme mucho en esto, vamos a trasladarnos ahora a ese momento durante la pandemia. Durante la pandemia, todos nos vimos afectados de tal manera que tuvimos que guardar en casa por 2 años. Fue donde pudo la familia compartir y hasta reconocer las características particulares de cada miembro de su familia, porque sabemos que padre y madre en la actualidad tiene que salir a trabajar, los niños quedan al cuidado de una niñera luego que salen de su colegio y hay una dinámica bastante importante, pues que es inevitable y que tenía que suceder de esa manera para que la economía en el hogar fluya y para seguir adelante. Sin embargo, aparece allí muy acentuado ahora durante los 2 años de pandemia, sobre todo en el año 2020, esa influencia tecnológica en ese momento de espacio libre, tiempo para estar en casa, tiempo para estar refugiados por las medidas de confinamiento que se decretaron a nivel mundial y fue la oportunidad donde, así como tuvieron más horas la familia junta, unida, compartiendo, se fue dando entrada a la mayor influencia de las tecnologías en casa. Y nos damos cuenta de que un niño tiene una tablet o un teléfono celular y por lo tanto mayor hora en contacto con esas pantallas y no solamente el niño, sino que también los demás integrantes de la familia.
Se vio también así el aumento de la violencia intrafamiliar en ese periodo de tiempo. En los diarios más importantes consultados y estudios que se revelaron desde Canadá y España, que ellos hicieron un estudio donde integraron también nuestro continente, eh, demostraron cómo venía en aumento de la violencia intrafamiliar. De hecho, aumentó en un 36,5% las denuncias de maltrato en el hogar, de violencia doméstica. Y con ello también se vieron, entonces se vio afectado y se ve la consecuencia de estos hechos en la salud mental y emocional de los pequeños. Entonces, por eso este enfoque es integral. Con esto mismo, en ese periodo de tiempo, que fue para el 2020, tomando como referencia el primer año de la pandemia, aumentaron los casos de feminicidios y así también los casos de infanticidio. A nivel, vamos a, les voy a mencionar para no irme a mayor escala, pero sí a nivel de nuestro continente. Caso que es de preocupación, pero de una profunda inquietud para cada uno de los que estamos al frente de esta batalla, del acompañamiento a los niños, adolescentes, a la familia y a los que están en esa constante atención a nivel de la conducta. Eh, los niños y adultos, todos involucrados de igual manera. Es el enfoque integral que le doy a esta entrega de esta experiencia. Bueno, ahora vamos a ver, después de la pandemia, la limitación en atención de la memoria aumentó en las experiencias, en las aulas de clase, en las experiencias que cómo se observan los niños en casa estudiando, en ese avance académico se ve totalmente afectado y en los adultos también se ve. Un pensamiento disperso, un pensamiento que no se centra en una sola dirección, no pueden atender a una sola tarea. ¿Por qué? Porque hay una modificación de la conducta, dado por todas estas características externas, las que les he venido mencionando. Y se está viendo en aumento el estrés social y el aislamiento, consecuencia de ese mismo espacio de tiempo al cual se somete el cerebro del ser humano durante todo este periodo de pandemia. La desmotivación, la carencia de empatía, depresión y ansiedad terrible. Déjenme comentarles que la depresión y ansiedad en los niños y adolescentes está bastante acentuado. Como les dije, los espacios de atención psicológica y psicopedagógica están que ya no pueden más. Se ha visto muy alta demanda y poco profesional para atender este tipo de anormalidad y de fenómenos. Eh, el ser humano, niño, adolescente, adulto, permanentemente experimentando sensación de inseguridad. Eh, hay una desesperanza en el adulto. Hay una desesperanza porque temor a que haya otro repunte del COVID-19 o de otra pandemia que sea aún de mayor importancia. Entonces hay esa sensación de seguridad, así como hay una sensación de inseguridad, por supuesto, en los niños y adolescentes, porque dependiendo del sistema emocional de los adultos que le rodean, van ellos a ser afectados de igual manera. Y de repente, o en la mayoría de los casos, el adulto puede canalizar porque de manera inteligente, madura, con los años, con la experiencia que tienen, buscan los mecanismos para subsanar una situación depresiva o de cualquiera de estos conflictos que les estoy mencionando. Pero para el niño y adolescente le es más cuesta arriba superar este tipo de situaciones, porque de hecho son silenciosas. Y allí va el otro factor importante que quiero que
que ustedes me entiendan y puedan pues tomar nota de este factor tan importante. El niño adolescente guarda porque no sabe exteriorizar qué es lo que está dentro de él, dentro de ese pensamiento. Y entonces vemos manifestaciones en la conducta que son de relevante importancia y preocupante cuando vemos, oye, pero ¿qué está pasando? Es lo que todos decimos cuando vemos ciertas conductas. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué si yo no estoy permitiendo aquello, yo no estoy permitiendo lo otro? Es simplemente que hay que poner todas las cartas sobre la mesa, hacer un seguimiento profesional, atender la situación a tiempo hasta lograr indagar en lo más profundo del niño cuál es la situación que le está provocando esa sensación de inseguridad. Además de ello, yo soy de las que trabaja mucho con el dibujo proyectivo y por eso digo, tenemos que acudir a un especialista, a una persona que esté eh, experimentada, que tenga las experticias para hacer este tipo de seguimiento. Entonces, ese silencio nosotros lo podemos ir destapando poco a poco a través de estas técnicas. El dibujo proyectivo es una herramienta fundamental cuando estamos tratando de descubrir cuáles son las conductas raíz que origina la conducta manifestada por el infante y por el adulto, porque es que voy a estar recalcando a cada momento, destacando que el adulto tiene que ser tratado conjuntamente, como con las mismas técnicas, con el mismo método, con el mismo procedimiento que se hace con el niño y adolescente, porque la afectación fue de manera inconsciente, todo lo que sucedió durante la pandemia y vamos a detenernos un ratito para explicar. El contenido al que fuimos sometidos de manera inconsciente durante los 2 años de pandemia y de ahí en adelante, eh, dependiendo la intensidad, dependiendo la intencionalidad de los creadores, va a ocasionar en el cerebro un estado de dependencia. Eh, Engaña nuestro sistema cerebral ese mismo efecto en ese mismo periodo de tiempo porque nos exponemos a una pantalla que los que son especialistas en el tema tecnológico y todo esto van a definir bien que la exposición, esa luz que emite la pantalla del teléfono, de la tablet, del computador, esa luz engaña a tu cerebro y hace una modificación haciendo creer que tu cerebro haciendo creer a tu cerebro que es de día o que, entonces invierte tu sueño. Y allí viene entonces otro fenómeno que se manifiesta, que es la dificultad para dormir, el sueño invertido. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a tener muy en cuenta que no solamente el contenido al cual estamos siendo expuestos, sino que también la pantalla. Hay una hormona cerebral que se llama dopamina, que es la misma hormona del placer que segrega o de la satisfacción que segrega el cerebro cuando el cuerpo es sometido a una sustancia como lo es la cocaína. Y es el mismo efecto, valga la redundancia, vamos a compararlo, pero es el mismo efecto que ocasiona el consumo de la pantalla eh, por un lapso mayor de 30 minutos, por decirlo, por no exagerar, y también el contenido tóxico al cual se es sometido el cerebro. ¿Qué pasa? Que cuando el cerebro del niño, del adolescente o del adulto es sometido a un contenido de violencia, así sean los juegos. Los juegos vienen con un contenido de violencia, pero exageradamente, que pasa desapercibido, porque los juegan son muñequitos, unas figuritas allí inofensivas, y cuando tú entras, o un especialista entra y le hace el estudio al contenido que estás viendo, te das cuenta que tiene los mensajes totalmente negativos para el cerebro de la persona. Entonces todo eso genera un estado de dependencia y que te va a estar demandando el cerebro esa necesidad pues, de que consumas aquello para que el cerebro segregue la dopamina y así sentir satisfacción y felicidad. Entonces, es una manera muy general, pero muy
clara y concisa, digno este tema de investigar y de mantener siempre en constante actualización para poder ayudar a quienes se acercan a nosotros. Los docentes que están al frente de un salón de clase con 30 alumnos, 40 alumnos, eh, que ven manifestadas allí tantas conductas preocupantes, tenemos que comenzar por allí. Es mi recomendación, ya hablando en términos ya de qué, qué les recomiendo como profesional que está y que estoy viviendo la experiencia desde hace 10 años siguiendo esta temática. Trabajar con el adulto es el paso número uno para hacer una modificación en la conducta de un niño. Y no te quede como sorpresa descubrir que el padre también está siendo víctima o la madre está siendo víctima de situaciones similares o tal cual la misma situación del niño, de tu alumno. Entonces, bien, maestros, espero que aquí vayan ya tomando nota y llenando esa valía de técnicas que podemos ir desarrollando en el aula, porque nosotros somos docentes integrales. Yo soy egresada de la Universidad Abierta como licenciada en Educación Integral y esto me ha permitido a mí este enfoque integral de formación, integrarme de manera integral en la vida del alumno, en la vida de cualquier ciudadano que necesita de mi atención. Y ese es el rol que tenemos que desempeñar todos, reflexionar en tanto a ello. Yo voy a detenerme en este momentito antes de continuar con esta lámina a, a decir Adelante. mi filosofía personal es que como docente nosotros somos formadores de valores y somos eh, educadores. Yo no separo la formación de la educación, porque hay una campaña que menciona que nosotros, que los valores se enseñan en casa y que en la escuela se enseña conocimiento. No, no. Eh, no es mi filosofía de vida, soy de la escuela vieja y a medida que va pasando los años, me voy identificando más como mi rol de docente integral. Un docente que está en la capacidad de crear contenido que desde su salón de clase llegue la formación a casa y el padre sea formado de manera continua con su hijo. Y sí formamos en valores, sí formamos en educación y sí transmitimos conocimiento. Por eso es la formación integral de la educación. No son hechos aislados. Y por último, quiero mencionar esta reflexión. Muchas veces un alumno viene a la sala de clase con una carga de problemas, con tantas dificultades económicas, familiares. ¿Y sabes qué es lo único que tiene ese alumno? Un docente que lo comprenda. Eso es, un docente que le ponga la mano en el hombro, que le escuche y que le dé un consejo oportuno. Siempre me he inspirado en el pensamiento, en la vida de Bolívar y en la influencia de Simón Rodríguez, como el hombre, para mí Simón Rodríguez es el maestro más influyente de todos los tiempos y fue quien influyó en nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, yo me veo ahí y yo les invito a ustedes verse ahí, verse en esa posición. Eh, Seguramente esta entrega, esta experiencia la van a ver en otros países, pero si son los países de la región, todos conocemos a Bolívar y sabemos que viene de la influencia de un maestro que hizo grandes cosas, gran formación en la vida de nuestro libertador. Y bien, entonces, como les hablaba hace un ratito, aquí tengo la información de que en España se realizó un estudio internacional sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de la población y todo redunda en el infante, en esta
lámina pues les puedo presentar muy bien el niño como centro, la familia, escuela, sociedad, comunidad, todo a su alrededor, pero donde confluye toda consecuencia, toda normalidad, todo fenómeno es relativamente muy delicado sobre ese ser, sobre el niño. Y bien, allí también les presento algunas publicaciones de medios de comunicación de bastante importancia. En realidad allí les coloqué de ABC, pero hay otros, El Mundo también. Y sabemos que por muchos medios de comunicación serios se divulgaron todos estos datos. Allí les mencioné sobre el feminicidio, ¿viste? 31,5% en aumento en comparación con el 2019 y feminicidios en aumento, más víctimas menores y agresores jóvenes. De manera integral el enfoque, repito. ¿Por qué? Porque fíjate que víctimas menores, madres menores de edad, porque hubo un aumento del embarazo durante estas 2 últimas décadas, un aumento del embarazo en la adolescencia. Madres muy jóvenes dejan huérfanos a niños y de hecho en muchas ocasiones en manos del padre del niño. Es una situación que es un círculo vicioso, que por donde veamos, donde pongamos la mirada, siempre el enfoque va a ser de manera integral toda la familia afectada por las situaciones que venimos viviendo. Una pareja joven en el 2020 cuyo padre se queda desempleado, cuyo madre en el cuidado de los niños, porque los niños no pudieron ir más al colegio, se crea un estrés tan peligroso en ese grupo familiar que ocurrieron todos estos hechos que de manera automática, día tras día, fue aumentando y se vio cómo no solamente subían las cifras por las muertes de personas contagiadas de COVID-19, sino también por hechos de violencia intrafamiliar. Entonces, es un enfoque bastante delicado, es una situación que hoy, después que vimos que vemos, como decir, los toros desde la barrera, vemos todo lo que pasó y, oye, atravesamos por una situación bastante difícil y hoy estamos aún siendo afectados y, y viendo cómo en el día a día vamos avanzando y podamos subsanar en el mayor tiempo posible, con la mejor calidad, pues todas estas situaciones que afectaron nuestra sociedad y nuestro entorno. En la pospandemia, pues continúa esa manera de invertir nuestro tiempo redes, en las redes, en un artefacto telefónico, en un juego, todo ese entretenimiento que hay a través de las redes sociales. Allí mencioné las más preocupantes, que es el TikTok, que es bello, muy buena la tecnología, eh, cuando se utiliza de manera efectiva y oportuna, así como estamos haciendo en estos momentos para podernos comunicar en masa a través de esta plataforma. Excelente, pero hay un lado que no podemos obviar, que no podemos desatender y que es de preocupación cómo todas estas plataformas o estas aplicaciones están ocupando gran tiempo en el ser humano, el tiempo de calidad que debería tener con su familia ahora es eh, invertido en estas aplicaciones y con ello ocasionándole gran daño a su sistema cerebral. Y bien, allí les presento que la sobreestimulación y carga de información en el cerebro, pues lo que ya les había venido mencionando, va a ocurrir que el cerebro funcione en base a recompensa y cuando no se le da lo que le genera la producción de su recompensa, va a caer, va a dar lugar a entrar en depresión, entrar en desmotivación y una serie de situaciones que impiden su pleno desarrollo en la sociedad. Eh, y
Allí quiero también que nos centremos un poquito en este punto, el conflicto de identidad. Y hablando desde los pequeños que tienen el cerebro sobrecargado, sobreestimulado de tanta información por esa libertad en los medios de comunicación, entonces este niño se carga de una información que no es capaz de procesar. Si no hay un debido acompañamiento, un profesional que le lleve el caso, que vayan ayudándole a quemar etapas y dándole a identificar, a organizar toda esa información, a, a desprogramar todo lo que ha programado esos medios externos, va a ser entonces cuesta arriba si no hay ese acompañamiento. Y la exteriorización de todo esto va a ser en conductas bastante negativas y desacertadas en su medio. Y estas personas, eh, con mucha frecuencia, porque estoy observando niños y adolescentes que son aislados por sus grupos, ahora que se integran al contexto escolar, que se integran a clubes que pertenecen, que porque hacen deporte. Entonces hay una situación cuando el comportamiento en su identidad no está acorde, no está bien trabajadito, tiende a ser aislado por el grupo de pares iguales. Y da dolor y es de preocupación y bueno, trato de abrir un poquito el panorama, darles luces por donde vienen las cosas y no ser tímido a la hora de pedir un acompañamiento con un profesional a un padre de familia cuando las conductas que estamos observando son de bastante preocupación. No sean tímidos, soliciten. Hoy lo más natural es ir a un psicólogo, ir a un psicoterapeuta, a un psicopedagogo. Es lo más natural. Hay que de una vez por todas derribar con ese, con esa negatividad de aceptar que un profesional de la conducta nos lleve un caso o a uno de nuestros niños. Ya eso se acabó, señores. Hay que seguir adelante y hay que abrirnos a las posibilidades. Vamos a continuar. Siguiendo con el tema, la violencia intrafamiliar, pues una realidad donde ya el niño no solo es maltratado físicamente, como les mencionaba anteriormente, sino que en ocasiones también es expuesto a ver cómo su madre y su padre se quitan la vida entre ellos. Eh, una intoxicación en el cerebro es lo que yo puedo ver a manera personal de todo este panorama, cómo se nos intoxicó el cerebro por tanta influencia negativa. Entonces, no solamente le tenemos que ver como los efectos del COVID-19, sino hay que sumarle toda esa influencia de estos medios externos sobre nuestro sistema cerebral. Y bien, algunos conflictos conductuales que son los más frecuentes que se están observando actualmente. Limitación en la concentración de la memoria o atención dispersa. Fíjense cómo la atención dispersa, que Vygotsky la define como una característica de el TDA, ¿por qué ahora viene en aumento? ¿Por qué ahora se ve tanta trastorno de déficit de atención y tanta atención dispersa? Entonces, Vygotsky y ciertas teorías aún no dan una explicación exacta de cuál es el origen, pero ahora podemos tener una pequeña luz de por dónde vienen las cosas. ¿Qué da aparición a la atención dispersa? Intoxicación cerebral por exposiciones eh, muy altas a la pantalla o exposiciones muy altas a contenido agresivo. Y agresivo puedo decir contenidos sexuales, contenidos de violencia, y pare de contar. Por allí seguirá la lista de situaciones a las que son expuestos nuestros niños y esa afectación en su cerebro. También el estrés social y aislamiento, marcada diferencia en las relaciones interpersonales, desmotivación y trastorno del sueño, como ya les he venido mencionando. Y bueno, yo creo que luego van a poder, si no les ha dado tiempo de apuntar todos estos detalles, luego van a poder con el diferido anotar cada uno de estos puntos. Vamos a continuar. También esos fenómenos podemos ubicar la carencia de empatía,
dificultad para seguir instrucciones y dependencia de sustancias tóxicas. Eh, por supuesto que una persona que ha estado aislada durante 2 años va a carecer de empatía y ese es el día a día, señores, la carencia de empatía, esa dificultad que experimenta el niño, adolescente y adulto por un estrés, porque todo esto se ha vuelto una cadena o una mezcla de todas estas cosas, por un estrés al querer ser dueño de lo que se tiene porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pese al dolor del par que tengo al lado, de mi compañero, de mi vecino, porque quiero tener una sensación de que tengo algo, un recurso, pero que lo tengo que cuidar, no lo voy a compartir porque no sé qué va a pasar mañana. Entonces, aquí venimos aclarando todo lo que ya hemos mencionado. Y la dificultad para seguir instrucciones, pues obviamente cuando rompemos esa socialización en el contexto escolar o en el contexto social, hay un sistema que se quedó dormido durante estos 2 años de pandemia, el cual hay que volver a reconstruir. Ese sistema implica el reconocimiento de autoridades, el reconocimiento de adultos que dirigen mi contexto escolar. Eh, He podido ver en este mismo punto que hay estudiantes, algunos estudiantes solo reconocen a su docente de aula como figura de autoridad, pero a los profesores de educación física, de artes y de asignaturas extracurriculares no le ven como el docente. Entonces, es un proceso que se está volviendo a reconstruir y es de a poquito. Va reconociendo a una figura primero y luego a la otra. Entonces hay que estar alerta porque dentro del contexto escolar no podemos tener un niño que no siga instrucciones y que no reconoce figuras de autoridad de toda índole en ese ambiente. Y la dependencia de sustancias tóxicas. Cuando hay esa desatención por la fragmentación de la familia y el niño está experimentando mucho tiempo en la soledad, eh, se siente deprimido, se siente con esa gran cantidad de sentimientos negativos, es donde da pie a probar sustancias tóxicas y quedarse allí atrapados también. Entonces, eh, es una realidad. Tenemos niños con dependencia a sustancias y desde muy corta edad hasta adolescentes y por supuesto a adultos que no han sabido canalizar estos 2 años de pandemia y que el estrés y esos sentimientos negativos le llevaron a refugiarse en estas sustancias que por ahora lo que podemos ver es que viene en aumento, cada vez se conocen más sustancias de diferentes procedencias, se movilizó también a través de todo esto, se movilizó a través de las redes sociales el conocimiento de todas estas sustancias y, y bueno, hay que prestarle atención porque no es del todo positivo, como les dije, toda la información a la que se ha estado exponiendo el ser humano en esta temporada, en este tiempo. Y siguiendo este orden de ideas sobre el maltrato infantil y estas conductas post pandemia, vamos a detener este ratito, ya estamos llegando a nuestro final, sobre la sobreprotección. La sobreprotección cuando sí, hay padres que a través de esta experiencia se dieron cuenta que hay que cuidar mucho más a los niños. Durante los 2 años de pandemia no podíamos ponerlos a cualquier ambiente abierto, que si el uso de la mascarilla, que, que muchas situaciones que fue generando que venga en aumento ciertas conductas del padre para proteger a su hijo. Y la sobreprotección se está viendo entonces a raíz de todo este proceso que el niño no tiene la capacidad de decidir porque todo depende del padre. Sí, es bueno, es buena esa cercanía,
pero los excesos son perjudiciales, porque el niño no puede responder a una pregunta, el niño no se puede enfrentar a una situación de presión y resolver un conflicto, porque hay una serie de inseguridad que va creando en el niño esa sobreprotección. Entonces, es parte del maltrato infantil la sobreprotección al niño y adolescente. Ellos tienen que tener un espacio de libertad para resolver situaciones que sabemos que en la infancia son situaciones pequeñas, pero que esa le va a dar el entrenamiento para poder resolver situaciones complejas en la adultez que hacemos así y la adultez llega. Entonces, ese es un proceso que tiene que ir quemando el niño, por el cual tiene que ir atravesando. Y cuando el padre resuelve todo por el niño, al punto de que hasta niños para cuando comienzan a pedir agua, cuando comienzan a pedir comida, el padre antes de que él hable, ya el padre está haciendo todo para cubrir esa necesidad. Ni siquiera le permite manifestarse, que eso le va a permitir pues entrenar su voz, su vocabulario y todo esto. No. Hay niños, he visto casos de niños que el padre es un asistente permanentemente y llegan a los 5 o 6 años y aún no han podido hablar. Tienen limitaciones en el habla. Entonces, ese es otro pequeño fenómeno muy importante porque llegan mucho a las consultas niños con trastorno de lenguaje. Y es esa la raíz. En muchos casos es bueno tomar todos los datos de la situación y allí poder sacar conclusiones, indagar y van a ver que muchos se van a encontrar con esta pequeña realidad. Hijos de padres asistentes, asistentes personales. Y bien, sabemos que los niños son para amarlos, para cuidarlos, pero también tenemos que darles su espacio para crecer y para formarse. En el punto de abandono, el abandono va a generar prácticamente las mismas características en el niño y pudiéramos agregar unas cuantas más. Pero lo que lo traje así de manera juntita para que se den cuenta que las dos son una forma de maltrato al niño. Un niño que no puede, que no se forma de manera integral con todas las herramientas para enfrentar la vida, es un niño maltratado. Permítanme decirles con toda seguridad que es un niño maltratado, un niño que no va a tener herramientas, no va a tener esa personalidad para encarar cualquier situación. En el abandono, eso es un tema que hemos tratado en muchísimas ocasiones, diferentes estudiosos han facilitado información, el abandono del padre porque se fue y no dio nunca más la cara, no se responsabilizó de su niño, o en muchos casos, en muchos casos también la madre. Pero aquel abandono donde ambos padres conviven pero están en una casa donde están separados, donde no hay una relación familiar, donde todo les pesa, donde entretienen al niño con un artefacto, un teléfono, una tablet, y ese artefacto sustituye el cariño, el afecto, el calor de esos padres y padres que viven en conflicto, padres que no, jamás hablan con sus hijos, o el padre que trabaja desde las 7 de la mañana, llega a la casa a 9, 10 de la noche cansado y lo único que quiere es dormir, se levanta ese otro día en la mañana, se va a su trabajo, su hijo se va al colegio y nunca se vieron. Ese también es un maltrato infantil, porque nos preocupamos mucho por cubrir todas las expectativas del niño, nos preocupamos por cubrirle en lo material, pero no nos preocupamos en lo más importante, que es en el corazón de ese chico. Y mira que el calor humano, el calor que transmite una persona, se dice que un abrazo de 8 segundos te alimenta emocionalmente. Un abrazo con una persona, con tu niño, te va a alimentar a ti y va a alimentar a tu niño. Y entonces allí viene la calidad de salud mental y de salud del entorno familiar. No es cuestión para tocar a la ligereza. Nuestros niños, nuestra familia no es para convivir de manera ligera, de que el dinero lo cubre todo y yo pago y las cosas se hacen. No, el amor no lo cubre el dinero. Solamente el calor humano cubre de toda necesidad a un niño. Él no quiere tu dinero,
Él no necesita una tablet, el niño lo que quiere es amor, sentirse seguro desde la presencia del padre allí, dirigiéndole y dándole las libertades que les corresponden. Y bien, vamos a continuar cómo accionar. Además de todo lo que ya hemos venido mencionando, eh, hay una realidad que parte de mi filosofía como docente, pues ser un agente de cambio, reconocer que el docente es la persona más influyente en la vida del niño. Recuerden siempre a Simón Rodríguez. Ser un modelo a seguir, comprometido, coherente en lo que se dice y en lo que se hace. No puedo ser una figura eh, con un rol de docente que es el que me corresponde y estar haciendo cosas que no van con lo que yo tengo que profesar. Ser coherente. Diseñar modelos de transversalidad, implementar un modelo basado en un sistema integral de valores universales y de valores espirituales de doble intencionalidad, de hecho, todos estos contenidos, como les dije, que no solamente sirva para formar a los 30, 40 alumnos que tenemos en el salón de clase, esto desde el punto de vista educativo, sino que también esos contenidos puedan ser complementados en casa y llevar un aprendizaje en el hogar, donde los padres permanentemente estén siendo actualizados en digamos, actualizados, pero más recordándoles cuáles son esos valores universales que no se deben dejar de practicar en el hogar. Y pues todo esto enfocado en la familia como eje central. Por nada hacemos trabajando un niño en clase si no hacemos que los padres al mismo ritmo que los hijos se vayan formando en todos estos contenidos, sobre todo los contenidos de valores. Vamos a continuar porque ya estamos llegando al final de esta ponencia. Promover la resiliencia a través de autopercepción como persona de valor. En ese mismo espacio donde nosotros creamos un aprendizaje dotado de valores universales y valores espirituales, nos permite a nosotros centrarnos en atender al niño desde la autopercepción, hacerle reconocer que es una persona de valor, una persona única, una persona con capacidades, con cualidades que lo caracterizan y que tiene que aprenderse a ver desde ahí, eh, sembrando valor dentro de sí mismo para poder enfrentarse a la sociedad y que hacerle entender que él representa un rol importante en la sociedad. Pues también actividades que estimulen la producción de endorfina, oxitocina, todas esas hormonas de la felicidad, pero a través de estas técnicas saludables. Reforzar a través de la disciplina positiva. Esta también es una tendencia de la cual les voy a hablar hoy un poquito. Y fomentar el hábito de actividades en ambientes naturales. El contacto con la naturaleza es muy importante. El jardín del colegio o la familia llevar a sus niños al parque, compartir con ellos, dejar que caminen descalzo, que tengan esa interacción con el medio natural, de lo cual también nosotros estamos hechos para que tengan ese contacto y que se sientan que ellos también son parte de esa naturaleza que caracteriza el mundo. Vamos a continuar para ubicarlos un poquito en lo que es la disciplina positiva, pues esta es una disciplina que nos orienta a tener un contacto con nuestro hijo o con nuestro alumno, realzando lo que es las características positivas del ser humano, pero también así eh, de manera firme y simultánea hacer una educación basada en el amor, en los derechos. Vamos a ver cómo lo enfoca la psicóloga James Neal. Define que la clave de la educación no reside en el castigo, sino en el respeto entre las personas. Entonces, allí es donde se da la situación, crear y sembrar respeto del niño hacia el adulto y del adulto hacia el niño. Entonces, estas son técnicas importantes de manejar, importantes de conocer y que todo parte desde realzar
lo positivo de cada ser humano y no enfocarse en lo negativo. Y bien, pues hay unas emergencias que desde mi enfoque quiero manifestar, digamos que son un poco macro, más que desde esa posibilidad de ejecutar desde nosotros, desde nuestros puntos de acción, y es retomar la educación cristiana y de valores. Esa hora de aprender a pensar que teníamos cuando en la escuela vieja, deberíamos retomar, adaptarla a los nuevos tiempos, pero sí es ese momento para reflexionar. No sé si ustedes recuerdan, a mí me ponía mi profesora 5 minutos así, luego de eso, una hoja y un lápiz y a crear, a escribir poesía, a escribir cuentos, a hablar de mi vida, a hablar de mis proyectos a corto plazo y toda esa situación tenemos que volver a rescatar y que no solamente decir rescatar y nos vamos a ir al pasado, no, vamos a adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿sí? Porque ahora el panorama se ha ampliado en esa visión que tienen nuestros jóvenes como futuro de nuestras naciones. Invertir en centros de atención de salud mental, pues con el COVID-19, con este efecto de la pandemia, nos dimos cuenta que se quedó corto toda esta área de atención para la salud mental. Los psicólogos ya no dan abasto, los psicopedagogos la misma situación, y bueno, invertir más en estos centros. Y creo que ya hay un movimiento desde la UNESCO, creo que leí hace un tiempo, hace poco tiempo que se estaba invirtiendo para este continente en todo lo que tiene que ser salud mental. Se va a ampliar y bueno, yo sigo igual mencionándolo hasta que lo logremos, que se amplíen todos estos centros. Abrir áreas de formación y puestos de trabajo para profesionales en salud mental, docencia en dificultades del aprendizaje y en educación especial. Eh, este es a nivel macro, yo sé que tiene que ir a instancias superiores, pero bien, hay que alzar la voz desde nuestros puntos de acción. Bien, ya estamos llegando a nuestro final, espero que se sientan identificados con toda esta realidad que yo he manifestado. Seguro me quedo corta, el tiempo no da también para introducir más contenidos, pero, pero esto quiero que despedirme de ustedes con estas frases que he creado para ustedes, pero también les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, pueden escribir en el chat, les voy a dejar mis datos, se pueden comunicar conmigo para cualquier consulta, para intercambiar ideas y bien, yo voy a estar atenta para que podamos intercambiar allí las ideas. Mientras enseño, continúo buscando, indagando, de Pablo Freire. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como persona espiritual, que muchos ya me conocen, no tenía que dejar pasar esto sin darles este pequeño mensaje. El Dios de paz estará con ustedes si imitamos lo que Él nos enseñó. Bien, por aquí les voy a dejar mi número telefónico, mi correo, mi Facebook. Quiero agradecerles por su atención y nada, manos a las obras, vamos a la acción y vamos a dar una respuesta satisfactoria a la sociedad que tanto nos está demandando que le atendamos y le amemos cada día más. Me despido de ustedes, muchas gracias a la Universidad Nacional Abierta y que sigan los éxitos.